Buenas tardes, estimadas amigas, estimados amigos. Vamos a continuar con nuestras lecciones de teoría constitucional, esta vez avanzando en el conocimiento, en el desarrollo de la parte relativa a las estructuras de gobierno, es decir, a lo que se denomina la forma de gobierno, el régimen político, el régimen de gobierno, que como sabemos no debe confundirse con el modelo de Estado, con el tipo de Estado. Son dos conceptos distintos que no se refieren solo a aspectos terminológicos, sino que tienen una importancia desde el punto de vista de la teoría de la Constitución enorme para el efecto de analizar un sistema constitucional, de pensar en la posibilidad de mejorarlo, de perfeccionar algunos de sus aspectos, y porque además recordemos que al fin y al cabo esto es exactamente lo que significa la palabra Constitución, es decir, es el tipo de Estado y las estructuras de gobierno que define el poder constituyente en un acto de soberanía y que integran la base esencial, es decir, la Constitución, esencia del sistema constitucional correspondiente. Es la Constitución, el tipo de Estado, más las estructuras de gobierno, normativamente establecidas, desarrolladas, prescritas en un texto constitucional. Bajo este esquema, lo que vamos a explorar en esta ocasión es lo relacionado con la que se denomina democracia indirecta o semidirecta. Y aquí entramos precisamente a un terreno en el cual es indispensable diferenciar entre tipo de Estado y régimen de gobierno, porque la democracia, por ejemplo, es comúnmente definida o entendida como una forma de gobierno, lo cual es un grave error. Grave, ni siquiera es un error meramente terminológico, porque precisamente ahí se está incurriendo en esa confusión. El modelo de Estado democrático, democrático social de derecho, que es el más extendido actualmente en el mundo y al que corresponde el caso de México, precisamente es eso, un tipo de Estado, no una forma de gobierno. Y las estructuras de gobierno, como ya lo estudiamos en otro momento, dependen, derivan, se refieren, hacen alusión a determinados elementos del modelo de Estado. Cuando examinamos un aspecto de la forma de gobierno, determinada estructura, es porque ésta deriva, se refiere, desarrolla uno o varios elementos del modelo de Estado. Si nosotros pensáramos que la democracia es una forma de gobierno, incurriríamos en absurdos, porque no se les puede calificar de otra manera, como el siguiente. Diríamos, por ejemplo, México es un Estado democrático social de derecho con forma de gobierno presidencial. Esto, si se vuelve a expresar insistiendo en que la democracia es una forma de gobierno, implicaría decir México tiene una forma de gobierno democrática con una forma de gobierno presidencial. Eso no tiene sentido. En cambio, qué distinto es decir, el modelo de Estado establecido en nuestra Constitución es una democracia social y una de sus estructuras o uno de sus aspectos relacionados con la forma de gobierno es el régimen presidencial, por ejemplo. Entonces decimos Estado democrático con forma de gobierno presidencial. Y si tomamos a Italia, decimos Estado democrático, no, forma de gobierno democrático. Modelo de Estado democrático social de derecho, pero con forma de gobierno parlamentario. Entonces, como explicamos en su momento, a un mismo modelo o tipo de Estado pueden corresponder muy distintas estructuras de gobierno. En este caso, tenemos dos modelos de Estado democráticos, México e Italia, con formas de gobierno diferentes. Uno de sus aspectos relacionados con la distribución del poder, de las competencias entre los órganos constituidos, es ese, conforme al cual México tiene una forma de gobierno presidencial e Italia una forma de gobierno parlamentario. Si tomamos otro aspecto, por ejemplo, el relacionado con la participación ciudadana en los procesos del poder, que por supuesto es otro elemento, otro fundamento del modelo de Estado democrático, ahí tendríamos que esa participación ciudadana que implica, por ejemplo, elecciones, que implica la existencia de un referéndum, de un plebiscito, de la revocación del mandato, de la iniciativa popular, que es la democracia indirecta o semidirecta, ahí también nos damos cuenta de que para un aspecto relacionado con los fundamentos del Estado, participación ciudadana, hay muy diferentes
estructuras o instituciones de gobierno. Entonces así tenemos, por ejemplo, estados donde hay participación ciudadana, pero esta se limita a las elecciones, por mayoría, por representación proporcional, y estados en los que existe como base de su organización o integración la participación ciudadana. Hay elecciones, pero además hay instituciones de democracia semidirecta. O sea, la democracia puede ser simplemente representativa o puede ser indirecta. Entonces, cuando entramos a este terreno, estamos ya en las formas de gobierno. Así, en estas condiciones, lo que vamos a estudiar hoy es precisamente esa parte, esa forma de participación ciudadana que se refiere a la intervención indirecta o semidirecta de los ciudadanos en los procesos del poder. O sea, además de elegir a sus representantes, si es un régimen presidencial, para presidente de la República y para legisladores, si es un régimen parlamentario, solamente para integrar el Parlamento, del cual emana el jefe de gobierno, pero esta parte de la intervención de los ciudadanos puede reducirse a la materia electoral o debe incluir, en realidad, también las instituciones indirectas. Aquí entonces también es pertinente hacer una aclaración adicional. A esta serie de instituciones que todos hemos oído mencionar, pero que en México todavía no se entienden bien y suscitan muchas confusiones, el referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular, la revocación del mandato, y a veces ese término tan ambiguo que se utiliza, que es la consulta popular o la consulta pública. Cuando se oyen todo este tipo de elementos o se discute sobre ellos, muchas veces escuchamos la expresión en los interesados en el tema, en los estudiosos del tema, la expresión de democracia directa, ¿no? Esto no es democracia directa. La democracia directa es una categoría teórica que ya prácticamente es muy difícil aplicar en la realidad, por la sencilla razón de que implica precisamente la inexistencia de la parte representativa dentro de un sistema constitucional. Es decir, los ciudadanos directamente deciden, desde el punto de vista del gobierno y de la administración, los ciudadanos directamente aprueban sus normas generales o leyes en la mayoría de los casos, y esto, pues como puede entenderse, ya no es posible hacerlo en ningún estado del mundo contemporáneo, por la sencilla razón de que la cantidad de ciudadanos que existen hace imposible que todos se reúnan para tomar ese tipo de determinaciones en una asamblea popular. Entonces, la democracia directa es ya solamente una categoría teórica. Lo que sí existe es la representativa, cuyo contenido todos entendemos, y la indirecta o semidirecta. ¿Y por qué se llama indirecta o semidirecta? Porque precisamente, primero, en la etapa del origen del poder, los ciudadanos eligen a sus representantes para integrar los órganos constituidos. Una vez electos estos y una vez que empiezan a funcionar, entonces toman decisiones en el uso de su competencia. Si es gobierno, si es una competencia legislativa, toman decisiones. Y entonces muchas de esas decisiones, por su naturaleza, por sus alcances, porque se refieren a aspectos esenciales de la Constitución, necesitan forzosamente no solamente el respeto a los procedimientos y a las competencias, que son aspectos legales del ejercicio del poder, sino requieren también de la aprobación final de los ciudadanos, que tiene que ver con la legitimidad de los procesos del poder. Es decir, se aprueba una ley por una asamblea, por un parlamento, lo cual hace esa asamblea de representantes en ejercicio de su competencia, pero el contenido y la naturaleza de esa ley, prevista dentro del marco constitucional, establecida como uno de los casos en los que es indispensable que los ciudadanos intervengan mediante un voto en las urnas para aprobar o rechazar esa ley, entonces esta se somete a un referéndum, y hasta que eso no sucede y es aprobada por los ciudadanos, no puede publicarse ni entrar en vigor. Entonces, si nos damos cuenta, no tiene absolutamente ninguna relación la representación con la democracia indirecta. Es decir, ni son lo mismo, ni se obstruyen, ni son una duplicación, ni son incompatibles. Todo lo contrario. La elección se refiere al origen del poder dentro de un Estado democrático. Las instituciones de democracia indirecta o semidirecta se refieren al ejercicio del poder.
varios de cuyos aspectos pueden incidir en la parte esencial de la Constitución. Y en esos casos se necesita forzosamente que los ciudadanos digan sí o no, aprueben o rechacen las determinaciones de sus propios representantes, lo cual implica que deben legitimarlas con independencia de que esas decisiones tienen que ser, por supuesto, legales. Deben respetar el marco normativo, pero también se necesita que los ciudadanos las acepten o, en su caso, las rechacen. Y además, también debe existir la posibilidad de que los ciudadanos sean los que inicien, impulsen esos procesos del poder, por ejemplo, a través de una iniciativa popular. No esperar a que sea alguno de los integrantes de los órganos del Estado que presente una iniciativa, también pueden hacerlo los ciudadanos. Entonces, por eso se llama indirecta esta forma de gobierno. En un Estado democrático debe existir, para que esté adecuadamente constituido, debe existir el elemento representación política y también el elemento intervención ciudadana para legitimar las decisiones de quienes ejercen el poder. Bajo este esquema, las instituciones básicas de la democracia indirecta son el referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular y la revocación del mandato. No menciono la consulta popular porque en un momento más veremos que muchas veces esta se confunde o se usa en forma un tanto cuanto ambigua para hacer referencia a alguna o algunas de las que acabo de mencionar. Empecemos explicando lo que es un referéndum. Evidentemente la palabra nos hace pensar en un elemento mediante el cual se refrenda, se confirma, se autoriza algo que ya sucedió, que ya se hizo. Y en efecto, el referéndum es una institución, una estructura de democracia indirecta que sirve para que cuando una norma general ha sido aprobada a través del órgano y los procedimientos jurídicos correspondientes, el órgano competente y los procedimientos establecidos al efecto, por su contenido está prevista dentro de las normas generales que requieren una legitimación a través de un referéndum. Y es entonces que las leyes comunes, como todas las conocemos, las leyes de revisión constitucional, lo que aquí llamamos decretos de reforma a la Constitución, los tratados internacionales, los reglamentos derivados de las leyes, los reglamentos comunales o municipales, los decretos con fuerza de ley, todo lo que tenga naturaleza general, todo lo que sea por su contenido materia legislativa, en los casos previstos en el propio sistema constitucional, deberá ser sometido a referéndum. Ejemplo, las leyes de revisión constitucional, cuando se refieren a modificaciones a la Constitución que implican tocar, alterar, obstruir, condicionar cualquiera de las decisiones políticas fundamentales, cualquier aspecto relacionado con el tipo de Estado o la forma de gobierno, necesitan de la autorización o legitimación de los ciudadanos. Muchas otras leyes, por su propia naturaleza, requieren lo mismo. Los tratados internacionales, cuando se refieren o inciden en cualquier materia igualmente contenida dentro de la esencia constitucional, requieren otro tanto de la legitimación ciudadana. Entonces, el referéndum se utiliza para confirmar, ratificar, aceptar por vía de un voto ciudadano las determinaciones de los órganos que tengan carácter o naturaleza legislativa cuando así esté establecido en el sistema constitucional respectivo. Esto implica que para que haya un referéndum, primero tiene que existir la norma general que ya fue aprobada a través de los órganos competentes y mediante los procedimientos jurídicos respectivos. Primero tiene que haber norma general para que pueda haber referéndum. Si no hay norma general ya aprobada, no tiene sentido pensar en un referéndum. No se puede aplicar un referéndum. El referéndum, por lo tanto, puede utilizarse, por ejemplo, para aprobar, legitimar una norma general por parte de los ciudadanos, o también para aceptar, en definitiva, la abrogación de una norma general, porque también puede ocurrir eso, es decir, el órgano legislativo determina la abrogación de una norma vigente. Bueno, pues si es
Si esta norma está dentro de las que marca la Constitución como susceptibles de un referéndum, entonces el referéndum se requerirá para que los ciudadanos, en definitiva, acepten que esa norma deje de formar parte del sistema jurídico respectivo. Entonces aquí de entrada tenemos que, por ejemplo, un referéndum por su objeto, por su propósito, puede ser aprobatorio de una norma o aprobatorio de la derogación de una norma, de la desaparición de una norma dentro de un sistema jurídico. Igualmente, un referéndum puede ser potestativo u obligatorio. ¿Esto qué significa? Que puede establecerse que el referéndum solamente proceda a petición de alguno o algunos de los sujetos autorizados por el sistema constitucional para que el referéndum sea procedente. Ejemplo, puede establecerse que una modificación a la Constitución que incida sobre determinados aspectos señalados previamente en el marco constitucional sea susceptible de someterse a referéndum solamente si determinado número de ciudadanos, determinado número de provincias, determinado número de legislaturas locales así lo requieren. Entonces, en ese caso, el referéndum será potestativo. Pero será obligatorio, en cambio, cuando se señale que ese tipo de normas, ese contenido legislativo de la reforma constitucional o de la ley que se expidió o del tratado internacional, forzosamente, necesariamente tenga que ser sometido al referéndum sin necesidad de que nadie lo solicite. Entonces el referéndum se requerirá forzosamente, obligatoriamente, para que esa norma general pueda ser finalmente publicada y pueda entrar en vigor. Igualmente, es muy importante señalar que un referéndum, por definición, debe ser vinculatorio en cuanto a sus resultados. O sea, los resultados de un referéndum teóricamente pueden ser no vinculatorios o vinculatorios, no forzosos para la autoridad o forzosos para ella. Evidentemente, salta a la vista que para que un referéndum tenga sentido y cumpla con sus objetivos, debe ser por definición vinculatorio. O sea, sus resultados deben respetarse para el efecto de que si los ciudadanos dijeron mayoritariamente sí, entonces la norma general pueda ser publicada y aplicada. O si los ciudadanos dijeron no, con independencia de que ésta haya sido aprobada por los órganos legislativos competentes, pues no hay norma, ni se puede publicar, ni se puede aplicar, es decir, no puede entrar en vigor. ¿Cómo funciona un referéndum y por qué es tan fácil confundirlo con otras estructuras o instituciones de democracia indirecta? Bueno, un referéndum funciona, ya lo dijimos, hasta que ya existe una norma general aprobada por el órgano respectivo. Lo que está pendiente precisamente es que, como entra dentro del elenco de la lista prevista para que los ciudadanos ratifiquen o rechacen su contenido, entonces se necesita su voto para legitimar esa determinación. Esto implica que debe haber norma general antes de que se pueda aplicar un referéndum. Bien, el referéndum significa que los ciudadanos solamente van a decir sí o no a la decisión del órgano competente que tiene naturaleza legislativa. Entonces, en la boleta, que no es electoral, sino simplemente es una boleta para que los ciudadanos decidan sí o no, se establece el texto de la norma general. Si es un texto complejo o si se quiere aprobar una ley o una constitución, como es el caso de una constitución nueva, una reforma prácticamente total, es decir, una expedición de una nueva constitución, entonces lo que se hace es que con toda oportunidad, meses antes, o por lo menos semanas antes, se difunde ampliamente el contenido de esa nueva constitución o de la ley completa que se va a someter al referéndum para que los ciudadanos estén enterados. Pero en todo caso, de lo que se trata es de que los ciudadanos sepan qué es lo que van a aceptar o a rechazar cuando acuden a las urnas. Y entonces en la boleta solo puede existir un sí o un no. No puede existir otra opción, no puede existir una opción que diga no estoy seguro o no sé, porque esa no podría computarse en ningún sentido. Es sí o es no. Es la aceptación ciudadana o es su rechazo. Ahora, es necesario establecer un quórum
Es decir, un número mínimo de asistentes a la votación para que el referéndum sea válido. Sí, pero aquí hay que tener mucho cuidado porque esto también mueve a confusión. Esto se tiene que establecer, pero solamente para el caso de que la respuesta mayoritaria de los ciudadanos sea sí. Es decir, que acepten el contenido de la norma o la abrogación de la norma. Vamos a pensar en un caso específico. Los ciudadanos acuden a las urnas y mayoritariamente dicen sí a la nueva constitución, a la nueva norma, al nuevo tratado internacional. Si dijeron sí, mayoritariamente, entonces se aplica la regla de que para que ese sí sea válido, sí mayoritario, se necesita que haya acudido un porcentaje determinado previamente, por supuesto, en las leyes, un porcentaje de ciudadanos a las urnas. Por ejemplo, lo ideal es poner más del 50%, pero muchas veces, por razones específicas de cada sistema constitucional, se establece, por ejemplo, un 40%, un 45%, en fin, pero siempre oscilan los parámetros entre el 40 y el 50%, ¿sí? Más del 40, más del 50. Bueno, pero esto se aplica nada más si la respuesta es sí. Si la respuesta mayoritaria de los ciudadanos fuera no, ahí no tiene la menor importancia, no tiene la menor importancia cuántos ciudadanos acudieron a las urnas. Así hayan ido 10 ciudadanos a las urnas, si 6 dijeron no y 4 dijeron sí, ese referéndum es válido. Y alguien dirá, eso no tiene sentido, 10 ciudadanos no son representativos. A ver, aquí es a donde es muy fácil incurrir en una confusión. ¿Para qué sirve el referéndum? Para ratificar el acto de naturaleza legislativa ya aprobado. Entonces, si los ciudadanos quieren que ese acto, ese tratado, esa ley de revisión constitucional entre en vigor, saben que tienen que acudir a las urnas para decir sí y saben que tienen que hacerlo en un porcentaje mínimo, 40%, 50%, para que de ese porcentaje que acudió, la mayoría diga sí y entonces esa norma general pueda tener aplicación, para que no vaya a haber confusión. Supongamos que estamos hablando de 1000 ciudadanos en el padrón electoral, más específicamente en la lista nominal de electores. Entonces, son 1000, acudieron 450, es el 45%. Si en ese sistema constitucional está previsto que se requiere el 40% de asistencia, bueno, ya se cumplió esa parte. Ahora, al hacer el cómputo, de esos 450, 350 dijeron sí y 100 dijeron no. Bueno, el referéndum es válido porque se cumplió con el quórum. Pero ¿qué pasa si es a la inversa? Son 1000 los ciudadanos de la lista nominal de electores, solamente acudieron 200 y el quórum establecido es del 40%. Cualquiera diría, automáticamente es inválido el referéndum. No, porque de los 200 ciudadanos que acudieron, 150 dijeron no y 50 dijeron sí. Perfectamente válido. Y alguien dirá, ¿por qué? La razón es muy sencilla. ¿Qué opciones tienen ahora los ciudadanos que no quieren esa norma general, que no quieren ese tratado internacional? Tienen dos opciones para manifestar su desacuerdo. Una es acudir, tomarse la molestia de ir a las urnas y decir no a ese tratado internacional. La otra opción es sencillamente no acudir, precisamente sabiendo que al no acudir no se va a cumplir con el quórum. Y al no cumplirse con el quórum va a ser imposible que se apruebe esa norma general. Ahora veámoslo de la siguiente manera. El mismo ejemplo. Son 1000 ciudadanos en la lista nominal de electores. Se requiere el 40%, 400. No acuden 400, acuden 200. De esos 200, 180 dicen sí y 20 dicen no. ¿Por qué no es válido el referéndum? Precisamente porque esos 180 síes no son suficientes para decir que la mayoría de los ciudadanos está aprobando el referéndum. O en este caso está diciendo sí en el referéndum y aprobando la norma. Y alguien dirá, pero ¿cómo que no es mayoría? 180 es el 90% de 200. Sí, pero ese 180 no es representativo porque no se cumplió con el quórum.
lo que equivale a decir, todos los demás ciudadanos que no acudieron, no lo hicieron precisamente porque no quieren esa norma general. Por eso su voto tiene que tomarse como un no. Y aunque 180 ciudadanos hayan dicho sí, muchos más dijeron no, implícita o explícitamente. Entonces, para decir no, un ciudadano puede acudir a las urnas o sencillamente no acudir, sabedor de que su no será implícito. Por eso, no debe confundirse ese quórum y sus efectos, porque una cosa es que la respuesta sea sí, en cuyo caso debe aplicarse la regla del quórum, y otra cosa es que la respuesta mayoritaria sea no, en cuyo caso no es necesario aplicarla. Lo contrario sería tan absurdo como lo siguiente: no acude la mayoría de los ciudadanos y entonces 180 dice sí. ¿Cómo debe interpretarse ese resultado? Pues alguien dirá, pues no es válido el referéndum porque no se cumplió el quórum. Ajá, y entonces la norma entra o no entra en vigor. Si no es válido, ni la respuesta sí ni la respuesta no pueden tomarse porque no es válido el referéndum. Entonces, ¿qué se hace con la norma general? ¿Se publica y se aplica o qué se hace con ella? No, evidentemente se tiene que interpretar como un no y consecuentemente darle validez a ese referéndum y la norma no podrá publicarse ni aplicarse. Bien. Hay además una serie de materias que no son susceptibles de referéndum por su propia naturaleza, es decir, porque la mayoría de los ciudadanos no aceptaría la ley en cuestión, la modificación en cuestión de cualquier ley, porque no quieren pagar impuestos, porque no quieren que se gaste en Fuerzas Armadas, etc. O sea, aquí no es posible porque son necesidades indispensables que tienen que cubrirse, que tienen que cumplirse para que funcione, ya no digamos un sistema constitucional, sino una sociedad en su conjunto. Entonces, normalmente la materia fiscal, la materia relacionada con la seguridad pública, con la seguridad nacional, no son susceptibles de referéndum. Pero esto no significa que por esa razón el referéndum y en general la democracia indirecta sean residuales, sean accesorias, sean meramente complementarias o no tenga importancia, que no existan o no se apliquen adecuadamente. Por supuesto que no. Al contrario, la democracia indirecta es indispensable, es fundamental para que funcione adecuadamente un sistema constitucional que verdaderamente tenga viabilidad democrática, porque implica nada menos, dentro de un esquema genérico de las estructuras de gobierno de un sistema democrático, implica nada menos que la única posibilidad de que exista control de la legitimidad del ejercicio del poder. Aquí se ejerce el poder, aquí los ciudadanos dicen sí o no a su ejercicio, al resultado de ese ejercicio. Entonces es indispensable. De tal suerte que las materias que no son susceptibles de referéndum y en general de democracia indirecta son una excepción y una cantidad mínima. Y en cambio hay otras que por definición lo son: los derechos humanos, la distribución de competencias, las modificaciones al régimen electoral de fondo, es decir, estructurales, que si el régimen electoral ahora va a funcionar sobre la base de la mayoría relativa, la mayoría absoluta, la representación proporcional, etcétera. Todos esos aspectos que modifican de fondo, es decir, de manera sustancial el régimen representativo, deben ser sometidos a un referéndum. En general, todo lo que se refiera a la parte esencial del texto constitucional, o sea, la Constitución esencia. Y uno de ellos es, por ejemplo, el relacionado con el procedimiento de revisión constitucional. Si se modificara el procedimiento de revisión constitucional para hacerlo menos rígido, eso absolutamente tendría que ser sometido a un referéndum. Los ciudadanos tendrían que decidir si están de acuerdo con que la Constitución ahora se pueda modificar casi igual que cualquier ley. Si se complica, en cambio, si se agregan elementos que hagan que la modificación constitucional ahora no sea rígida, sino además existe el elemento de rigidez agravada, entonces ahí no hay ningún problema para llevarlo a cabo. Entonces, no hay que ver a la democracia indirecta como algo meramente accesorio, intrascendente, es fundamental, pero para que funcione adecuadamente y cumpla con su objetivo, debe estar adecuada y correctamente estructurada. Muy rápidamente veamos
las otras instituciones de democracia indirecta más comunes. El plebiscito. El plebiscito es muy parecido al referéndum y por eso se confunde mucho, pero tiene dos diferencias básicas, que son el objeto, la materia del plebiscito, que es, por definición, administrativa, gubernativa. O sea, a diferencia de un referéndum cuya materia es una norma general en cualquiera de sus variantes, en el caso del plebiscito es un acto o una decisión concreta, una decisión de gobierno o de administración. Por ejemplo, a nivel comunal o al más alto nivel de gobierno nacional, un plebiscito implica que se tome una decisión, pero antes de llevarla a cabo se consulte a los ciudadanos para ver si están de acuerdo o no en la determinación que se ha tomado, para entonces poder llevarla a la práctica. A nivel municipal se va a abrir una nueva vialidad que implica eliminar un parque recreativo. Bueno, vamos a preguntarle a los ciudadanos que habitan en este municipio si están de acuerdo o no con esa modificación. Vamos a ganar con una vialidad muy importante, nueva y muy expedita, pero vamos a dejar de tener un parque de diversiones para los niños o para los ancianos. No tiene sentido pensar en que eso se someta a un plebiscito cuando ya se hizo, cuando ya se eliminó el parque y se construyó la vialidad. Eso no tiene sentido. Eso hay que preguntarlo antes. Entonces, ahí está una de las diferencias básicas con el, otra de las diferencias básicas con el referéndum. La norma debe existir para que se pueda convocar a un referéndum. La decisión administrativa de gobierno no puede tomarse, no puede llevarse a cabo, a menos que los ciudadanos la hayan aceptado. O sea, es previa a la realización del acto concreto. Ahí está la otra gran diferencia con el referéndum. La materia es concreta, administrativa, y se debe convocar a los ciudadanos para que decidan sí o no antes de que se lleve a cabo. Las demás reglas son muy similares, el quórum es prácticamente lo mismo, el sí, el no debe interpretarse así como lo señalamos, y las materias que no pueden ser sometidas a un plebiscito son prácticamente las mismas. Ahora, aquí se confunde mucho también lo relacionado con la permanencia o no de un funcionario, o inclusive de un alto funcionario, de un gobernante en el poder. Aquí hay que tener cuidado. No es lo mismo que esté ejerciendo el cargo, por ejemplo, un presidente, y entonces convoque a los ciudadanos para que definan si estarían de acuerdo con su nueva postulación, es decir, en el futuro, una vez que termine su periodo, para ser nuevamente gobernante. Ahí donde existe esa posibilidad en el sistema constitucional que así lo permita. Eso, por ejemplo, sí puede someterse a la voluntad ciudadana a través de un plebiscito, porque es un acto futuro. En cambio, lo que no tiene ningún sentido es pensar que eso se haga durante el mismo periodo en el que está ejerciendo el poder ese gobernante, porque ahí lo que operaría sería al revés, que fueran los ciudadanos los que ya no quisieran que gobernara esa persona, y entonces ahí no se llevaría a cabo un plebiscito, sino que funcionaría otra institución de democracia indirecta, a la que me voy a referir un momento más, que es la revocación del mandato. Entonces, sí se puede aplicar un plebiscito para que una autoridad diga continúo o no continúo, pero no durante este periodo, sino en uno posterior, para que entonces los ciudadanos le digan, en principio, postúlate, o bien definitivamente ya no lo intentes. Esto sí es susceptible. Entonces, el plebiscito tiene prácticamente muchas similitudes con el referéndum, pero no debe confundirse con él. La iniciativa popular, por su parte, implica que los ciudadanos puedan ser los que inicien el procedimiento legislativo. Es decir, los ciudadanos no se esperan a que alguno de los órganos constituidos que tienen autorización en la Constitución o en las leyes para iniciar el procedimiento legislativo o de reforma constitucional lo hagan, sino que ellos también pueden hacerlo. Entonces, normalmente lo que se establece es un mínimo de ciudadanos que firman la iniciativa popular para que de esa manera pueda tener
viabilidad en función de que sea una petición, una propuesta más o menos representativa. ¿Qué porcentaje se debe establecer? Esto sí es totalmente casuístico y muy variable, porque no es lo mismo un estado, una sociedad donde existan 120 millones de habitantes a una en la que existan 20 millones de habitantes. Entonces, si se dice, pues el 10% o el 1% o el 5%, bueno, evidentemente dependerá del caso, porque si no lo que se haría al poner porcentajes fijos para cualquier caso, sería que en muchos de ellos prácticamente la iniciativa popular sería imposible de llevarse a cabo, porque semejante número de ciudadanos no podría reunirse con facilidad. Entonces, normalmente debe establecerse un porcentaje que sea asequible, que se pueda lograr cumplir en la práctica. Entonces, si en Chile, por ejemplo, se establece que el 1% de los ciudadanos son los que deben firmar la iniciativa, eso es razonable porque en Chile hay una población pues prácticamente 10 veces menor que en México, por ejemplo. En cambio, si en México se estableciera el 1%, prácticamente nunca se reunirían los votos necesarios, perdón, las firmas necesarias de los ciudadanos para poder iniciar el procedimiento legislativo. Entonces, en ese caso, por ejemplo, es recomendable establecer menos del 1%, es decir, por ejemplo, el 0.1%. Más adelante, ya en otro momento, se podrán analizar las cuestiones específicas de nuestro sistema constitucional, cómo está esto regulado, pero en este momento lo que importa es el conocimiento teórico de estas instituciones de democracia indirecta. Solamente como referencia, por ejemplo, en México en este momento, para que la iniciativa popular pueda tener viabilidad, se necesita un poco más de 100,000 firmas, lo cual es más o menos posible de lograr. En cambio, si nos vamos a el 1% o más, estaríamos hablando de más de 1,000,000 de firmas, lo cual sería casi imposible. Esto está establecido en el artículo 71 de nuestra Constitución. Otro aspecto muy importante de la iniciativa popular se refiere a que lo que presentan los ciudadanos puede ser una simple petición, una petición general, temática, para que los órganos legislativos se encarguen de llevarla a cabo, de elaborar la iniciativa, el proyecto, discutirlo, etc. Y la otra opción es que ese grupo de ciudadanos que cumpla con el mínimo requerido por la Constitución o las leyes, presente ya el proyecto. Eso también es perfectamente posible. Ahora, muy importante señalar que esa es solo la iniciativa. O sea, el órgano representativo no está obligado a aprobarla en sus términos, ni siquiera a aprobarla en absoluto. Puede llevar a cabo todo su trabajo, todo su procedimiento legislativo, y al votarla llegar a la conclusión de que pues, no alcanzó la mayoría de votos y por lo tanto no se aprueba esa determinación ciudadana. Generalmente se decide o no combinar la iniciativa popular y el referéndum en función de consideraciones prácticas de muy distinta naturaleza, de muy variado origen. Pero es posible hacerlo. Por ejemplo, si los ciudadanos presentan una iniciativa popular, el Congreso la analiza y emite la ley respectiva derivada de esa iniciativa, pues es factible someterla a referéndum, precisamente preguntándole a los ciudadanos, ¿esto es lo que querías? ¿Esta es la ley que solicitaste, que iniciaste? Y entonces ya los ciudadanos en un referéndum dirán sí o dirán no. Aquí también opera la cuestión relacionada con las materias que no pueden ser susceptibles de iniciativa popular, que son prácticamente las mismas que las que se excluyen del plebiscito y del referéndum. La materia fiscal, por ejemplo, evidentemente no puede entrar. Finalmente, la revocación del mandato. La revocación del mandato, que es, por cierto, dentro de todas las que hemos mencionado, la menos común, por razones prácticas y también en más de un sentido, porque es muy difícil sustentarla en criterios objetivos. Esta revocación del mandato implica que los ciudadanos, antes de que termine el periodo para el que fueron electos sus representantes, solicitan que se inicie un procedimiento para que acudan a las urnas los ciudadanos y determinen si esa persona concluye o no su periodo como representante popular.
Esto es muy complicado porque se tienen que establecer jurídicamente las condiciones, los procedimientos, las circunstancias, los requisitos para que esto funcione. Y para ese efecto, los ciudadanos tendrían que tener elementos suficientes para valorar las decisiones y el desempeño de su representante popular y poder decir se queda o se va. Entonces es la menos común, eso no quiere decir que no exista y no se aplique, pero es la menos común por razones teóricas y también por razones prácticas, porque ¿qué se haría entonces? Por ejemplo, si un representante popular va a ejercer su cargo 3 años, y a los 2 años los ciudadanos, a través de la revocación del mandato, deciden que se retire. Se tendría que elegir a un nuevo representante, un nuevo diputado, un nuevo senador para un año. Sería bastante complicado. Entonces tendría que restringirse la revocación del mandato a periodos ya muy limitados para que fuera funcional y entonces pudiera decirse se revoca el mandato de determinado diputado y entonces se elige a uno nuevo para 2 años, por ejemplo. Entonces hay una serie de complicaciones bastante considerables. Lo que sí debe tomarse en cuenta es que la revocación del mandato siempre debe provenir de los ciudadanos. O sea, los ciudadanos son los que deben iniciar el procedimiento. No puede ser que el propio representante popular sea el que les pregunte a los ciudadanos, porque ese representante popular ya fue electo para determinado periodo. Entonces eso no tiene sentido. Son los ciudadanos los que tendrían que pedir igualmente por un determinado número de firmas, como en la iniciativa popular, que sea suficientemente representativo y entonces ahora sí iniciar el procedimiento respectivo. Finalmente, es muy importante señalar que nunca deben mezclarse estas instituciones de democracia indirecta con los procedimientos electorales. Es decir, es totalmente absurdo y fuera de lugar que el mismo día que se lleve a cabo una elección, se lleve a cabo un referéndum, un plebiscito o un procedimiento de revocación del mandato. Y la razón es muy simple. Sus objetivos y sus contenidos son totalmente diferentes. Las elecciones se refieren al origen del poder, la democracia indirecta se refiere a su ejercicio. Entonces, se vician, se mezclan y arrojan resultados que deforman la voluntad ciudadana cuando se mezclan unas y otras. Inclusive en los sistemas constitucionales más avanzados, que son por supuesto los europeos, eso está prohibido, literalmente prohibido. La ley señala que nunca pueden coincidir. En España, por poner un ejemplo que en este momento me viene a la memoria, cuando se llega a dar el caso de que se adelanten las elecciones parlamentarias y ya haya estado prevista la fecha para una consulta popular en su versión de referéndum o de plebiscito, la ley determina que se suspende la institución de democracia semidirecta denominada consulta popular y se llevan a cabo las elecciones. Y se difiere el referéndum o el plebiscito para otro momento. Nunca deben coincidir. Concluyo con la brevísima referencia precisamente a la consulta popular o consulta pública. El término es muy ambiguo porque en realidad, si nos damos cuenta, en un referéndum se consulta a los ciudadanos, en un plebiscito se consulta a los ciudadanos, en la revocación del mandato también los ciudadanos expresan su voluntad. Entonces, hablar de una consulta popular o una consulta pública es ambiguo. Es preferible señalar si se trata de un referéndum, si se trata de un plebiscito o si es una revocación del mandato. Eso es lo correcto, teóricamente y además también normativamente, para que se pueda llevar a cabo de forma adecuada el ejercicio de esa institución de democracia indirecta. Y en México, por ejemplo, se cometió ese error cuando por primera vez en nuestro país, el sexenio pasado, por ahí del 2013, se establecieron estas instituciones. Básicamente se inició con la iniciativa popular y la consulta popular. En la exposición de motivos de esta reforma constitucional, claramente se veía que la consulta, se puede leer inclusive, que la consulta popular estaba referida a un referéndum y a un plebiscito indistintamente. Entonces, afortunadamente, nosotros, si tenemos la claridad, sabemos cuándo es referéndum y cuándo es plebiscito. Y en México, recientemente, ya en este sexenio, se agregó la revocación del mandato, la cual, afortunadamente, no se hace coincidir con el procedimiento electoral.
Ese fue un gravísimo error establecido en la reforma constitucional del sexenio pasado, en la cual se ordenaba inclusive que la consulta popular coincidiera con las elecciones, se llevara a cabo el mismo día de la jornada electoral. Eso es un gravísimo error. La revocación del mandato igualmente no coincide con la reforma, con el proceso electoral. Entonces dejamos aquí esta explicación sobre la democracia indirecta y nos vemos en la siguiente lección.